Hola, qué excelente oportunidad para sumergirnos en este análisis. Hoy vamos a hablar de la tercerización laboral. Es un término que suena todo el tiempo en las noticias o en las reuniones de negocios, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a diseccionar cómo funciona en su estructura más profunda? El objetivo de esta explicación es quitar todas esas capas burocráticas y revelar cuál es el verdadero impacto de esta práctica, tanto en los grandes números de la macroeconomía como en el día a día de las personas. Y es que es un tema absolutamente crucial, porque toca la fibra misma de cómo se organiza nuestra sociedad moderna para producir valor. Como veremos, existe una brecha enorme y bastante compleja entre esa brillante teoría administrativa que está en el papel y la durísima realidad práctica del mercado laboral de hoy. Para que tengamos un mapa claro, este análisis se divide en 6 partes. Primero, el concepto de tercerización laboral. Segundo, su origen y evolución normativa. Tercero, el modelo neoliberal. Cuarto, el impacto social y económico. Quinto, la tercerización en la práctica. Y cerramos con el punto 6, el reto del trabajo decente. ¡Vamos allá! Empezamos con la primera sección, el concepto de tercerización laboral. Bueno, la tercerización laboral, que también es súper conocida a nivel mundial como outsourcing, es en esencia un modelo para organizar el trabajo. Funciona así. Imaginemos una empresa usuaria o beneficiaria que decide que no va a hacer ciertas tareas directamente. Entonces, acude a una figura legal y contrata a otra empresa, una proveedora, para que ejecute tareas muy puntuales, preste ciertos servicios específicos o le suministre personal especializado. En teoría, suena como una transacción de negocios perfectamente lógica, ¿cierto? Está diseñada para repartir el trabajo y dárselo a quienes tienen la especialidad técnica para hacerlo mejor. Y la verdad es que el propósito inicial de este modelo tenía muchísima lógica. Buscaba mejorar la eficiencia de las empresas, permitirles concentrarse en su negocio principal y delegar solo lo que fuera estrictamente ocasional o complementario. Pero claro, con el paso del tiempo vimos una desviación drástica. La información nos muestra que este modelo, que nació siendo totalmente legítimo, empezó a usarse de forma masiva para propósitos muy distintos. Hablamos de encubrir relaciones laborales que en realidad son directas, evadir obligaciones legales fundamentales y, en el fondo, abaratar los costos de la mano de obra. Es una transformación histórica increíble. Pasó de ser una herramienta para mejorar la eficiencia administrativa a convertirse en un mecanismo de rutina para evadir responsabilidades corporativas. Pasamos a la parte 2, origen y evolución normativa. Si miramos la legislación laboral en Colombia, ha sido literalmente como un juego del gato y el ratón. Todo empieza a formalizarse por allá en 1990, con la Ley 50. Esta ley creó las empresas de servicios temporales, pero con una condición, que solo se usaran para labores puramente ocasionales. Sin embargo, el mercado empezó a empujar los límites constantemente y la ley tuvo que reaccionar. Así llegamos al 2006, cuando se tuvo que expedir el decreto 4369 para ponerle un freno al asunto, limitando este trabajo temporal a un máximo de 6 meses, prorrogable una sola vez. Luego, en 2010, la Ley 1429 dio un paso muchísimo más contundente, prohibiendo de tajo que se tercerizaran labores permanentes del núcleo del negocio mediante cooperativas. Y la historia sigue, llegando hasta la Resolución 5670 de 2017, que actualizó los criterios para detectar abusos en la intermediación. Es una historia de continuos intentos del Estado por regular la flexibilidad y frenar a quienes buscan saltarse la ley. Con todos estos cambios de un lado a otro, la jurisprudencia constitucional tuvo que trazar una línea roja definitiva. Los tribunales dictaminaron que la tercerización se reconoce legalmente como una figura válida, pero le pusieron una condición estricta e innegociable. Y es que solo se permite cuando no despoja a los trabajadores de sus derechos mínimos constitucionales. Básicamente, el mandato legal dice que ninguna estrategia administrativa, ni el modelo de negocio más innovador del mundo, puede pasar por encima de la protección fundamental y las garantías básicas de las personas que realmente están ejecutando el trabajo. Lo que nos lleva al número 3, el modelo neoliberal. Ahora, la expansión de esta práctica por todo el mundo no fue una casualidad ni un accidente aislado, para nada. Fue la consecuencia directa de las políticas macroeconómicas implementadas desde finales del siglo XX. Los principios básicos de este modelo neoliberal impulsaron fuertemente la libre competencia y buscaron reducir al máximo la intervención del Estado en la economía. Para lograr esto, se promovió la flexibilización laboral como una herramienta absolutamente esencial,
La idea era disminuir de forma drástica los costos empresariales para poder competir a nivel global. El objetivo principal era atraer inversión extranjera a cualquier precio, creando el ecosistema económico perfecto que terminó por normalizar y acelerar la subcontratación en prácticamente todos los sectores económicos. Hubo un cambio de paradigma ideológico gigantesco en esa época. Hay una frase que lo ilustra a la perfección. Cito: "El trabajo dejó de concebirse exclusivamente como un derecho social protegido y pasó a verse como un factor de producción sujeto a las dinámicas del mercado". Pensemos en eso por un segundo. Es una transformación conceptual profundísima. El individuo, que era portador de derechos, pasa a ser visto como un insumo más, un simple costo operativo que se puede ajustar, externalizar o recortar según lo dicte la incesante necesidad de adaptabilidad del mercado globalizado. Y eso nos conecta directo con la sección 4, el impacto social y económico. A nivel humano, las consecuencias de este modelo económico son inmediatas y, la verdad, muy severas. Vivir saltando de un contrato temporal a otro destruye de tajo la estabilidad laboral. Se vuelve casi imposible proyectar una carrera real dentro de una organización. Además, esto genera una desprotección social grandísima. Se excluye a las personas del acceso pleno a redes de seguridad como la salud y la pensión. Y a esto sumémosle un golpe directo a los ingresos. El sistema tercerizado suele venir de la mano con salarios más bajos que los del mercado directo y, en la mayoría de los casos, sin absolutamente ningún beneficio extralegal. Pero el daño no se queda en lo individual. A nivel estructural, abarca a toda la sociedad. Imaginemos una fuerza laboral que se fragmenta y dispersa en docenas de microcontratistas. Eso debilita enormemente a los sindicatos y hace casi imposible la organización y la negociación colectiva. Y al final del día, esto profundiza la desigualdad estructural y alimenta directamente las cifras de informalidad. Lo más irónico de todo es que esa obsesión constante de las empresas por reducir sus costos fijos termina generando una crisis en la calidad del empleo. A largo plazo, eso amenaza la propia sostenibilidad de las empresas, porque seamos sinceros, una fuerza laboral ansiosa y precarizada difícilmente va a alcanzar altos niveles de eficiencia o innovación. Vamos a aterrizar esto y ver cómo se ve en el día a día. Número 5. La tercerización en la práctica. Este fenómeno no es un problema de una sola industria. Es absolutamente sistemático. Si miramos el sector salud, encontramos a profesionales dedicados a salvar vidas que son constantemente contratados a través de cooperativas, lidiando con inestabilidad severa y pagos atrasados. En la industria de los call centers, el uso de intermediarios externos para cubrir tareas misionales de forma permanente es prácticamente la norma. En industrias pesadas como el petróleo y la minería, la figura de los contratistas se usa muchísimo para fragmentar cualquier tejido sindical. Y tal vez lo más paradójico, el propio aparato del Estado recurre de forma masiva a los contratos de prestación de servicios para cubrir funciones esenciales y permanentes desde grandes hospitales hasta alcaldías locales. Esta estructura de tercerización está arraigada en el núcleo mismo de nuestra sociedad. Para entender hasta dónde puede llegar verdaderamente esta tendencia si se elimina todo tipo de barrera o control legal, tenemos un caso de estudio extremo a nivel internacional, el sistema Kafala, utilizado prominentemente en lugares como Qatar. Es un recordatorio dramático de los riesgos que existen cuando los conceptos de flexibilización, precarización y deslaboralización moderna se llevan hasta sus últimas y más crudas consecuencias. En sistemas de este tipo, el bienestar y los derechos humanos básicos quedan totalmente subordinados, sin ningún filtro, a las necesidades urgentes de la infraestructura comercial y a la rápida acumulación de capital. Llegamos así a nuestra última parte, la número 6. El reto del trabajo decente. Hoy por hoy vivimos una tensión innegable y profunda en el centro de nuestra economía. En un lado de la balanza tenemos la búsqueda totalmente válida e imperativa por la productividad empresarial. Las corporaciones necesitan eficiencia, ser cada vez más competitivas y adaptarse a las presiones globales. Pero en el otro lado de la balanza, y con un peso normativo absoluto, está el derecho inalienable al trabajo decente. Hablamos de exigencias clarísimas, cimentadas en el artículo 23 de la ONU y en mandatos como el artículo 25 de la Constitución de Colombia, que exigen sin ambigüedades dignidad, equidad, un salario verdaderamente justo y un acceso integral a la seguridad social. El verdadero debate actual radica en descifrar cómo estas dos fuerzas colosales pueden y deben interactuar sin destruirse mutuamente. Así que todo esto nos deja con una reflexión final crucial. ¿Es realmente posible equilibrar ese impulso insaciable por la productividad máxima de las empresas con la garantía irrevocable de un trabajo digno para el individuo?
Es un desafío monumental sin duda alguna. Requiere muchísima voluntad sociopolítica, una inspección estatal súper rigurosa y sobre todo un compromiso ineludible del sector productivo para no transformar a las personas en meros pasivos financieros. Esperamos que esta explicación haya servido para arrojar luz sobre las dinámicas tan complejas que rigen las condiciones laborales de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.